salve María. Gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Tenemos que empezar rapidito porque es demasiado material y no terminamos la semana pasada con el sacrificio y el sacerdocio de Cristo. Habíamos dejado en el tiempo de Jesús, se recuerdan, la semana pasada que hablábamos del sacrificio en las diferentes épocas del Antiguo Testamento. Empezábamos con Caín y Abel, ¿no es cierto?, el sacrificio agradable a Dios de Abel y no tan agradable de Caín. El segundo sacrificio que tenemos fue el de Noé, un sacrificio de acción de gracias por haberlo salvado del diluvio. Después tenemos el de Abraham también, el sacrificio de Abraham, muy recordado, el sacrificio de Isaac, que no se llevó a cabo por voluntad de Dios. Moisés, también el sacrificio que ofreció en el Passover judío, ¿no es cierto?, muy importante. Y también el que hizo al pie del monte Sinaí, prefiguración de lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Después pasamos al sacrificio que hacía David. Al principio eran los patriarcas los que ofrecían el sacrificio. Ya en la época un poquito más adelantada, los padres de familia o los encargados de la familia eran los que hacían los sacrificios, así como recordábamos en la Pascua judía, que era por casa, era el cabeza de familia el que ofrecía el sacrificio. Llegamos a Salomón. David todavía no tenía el templo de Jerusalén, sino que estaba el tabernáculo. Con la época después de Salomón se hizo el templo de Jerusalén. Ya había, ¿no es cierto?, sacerdotes, los cuales ofrecían los sacrificios. Bueno, pasamos después de David y Salomón, un salto un poquito grande y nos vamos al tiempo de Jesús. Todavía estaba el templo de Jerusalén, pero ya no se encontraba en el templo de Jerusalén, en el Santo de los Santos, no se encontraba el Arca de la Alianza. Ya hacía como más de 500 años, Jeremías parece que había escondido de una forma por el saqueo de los babilonios, había escondido el arca, nunca más se encontró el arca. Como es así que vamos al libro del Apocalipsis y vemos, ¿no es cierto?, una mujer vestida de sol, el Arca de la Alianza, la nueva Arca de la Alianza en el Apocalipsis. Bueno, en el tiempo de Jesús eran los sacrificios, eran de expiación por los pecados, ¿no es cierto?, se sacrificaban animales, a punto tal que en el año 70, cuando entró Tito a Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, se llegaron a sacrificar hasta casi 500.000 de animales. Se ponían en línea, como lo dijimos la semana pasada, 12 sacerdotes de un lado, 12 sacerdotes del otro. La gente traía lo que iban a ofrecer, la víctima, y entonces se sacrificaba. Después tenían que ir a la casa y comerlo. Porque parte del sacrificio no era solamente el sacrificio, el holocausto, sino que era comerlo. Así como lo vemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual ofreció su cuerpo y su sangre, ¿no es cierto?, pero comemos el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa. Bueno, dijimos que no estaba el Arca de la Alianza, los sacerdotes hacían los sacrificios en el tiempo de Jesús y también durante el Passover. Durante el Passover eran los sacerdotes y también la gente los que comían en sus casas, pero el sacerdote era el que hacía el sacrificio en el templo de Jerusalén. Todo sacrificio era muy importante que se haga en el templo de Jerusalén. Cualquier sacrificio que se haga fuera de las puertas de Jerusalén no era considerado un sacrificio. Más adelante vamos a ver el sacrificio de Cristo en la última cena y en la crucifixión de Cristo fuera de Jerusalén. ¿Por qué el sacrificio fuera de Jerusalén en la cruz fue considerado un sacrificio, siendo que estaba fuera de las puertas de Jerusalén? Ante los ojos de los judíos y ante los ojos de los apóstoles,
que no lo entendían bien porque los apóstoles sabían muy bien cómo se celebraba la Pascua. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podía ser un sacrificio algo que se hacía afuera de las puertas de Jerusalén? Ante los ojos de los judíos era solamente una ejecución romana. Era uno de los tantos otros que los romanos estaban crucificando. Ante los ojos de ellos eso es lo que pasaba. Pero vamos a ver en un rato por qué la crucifixión de Cristo fue un sacrificio. ¿Qué era lo que unía? La última cena con ese sacrificio en la cruz. El sacerdote es un mediador, pero no todo mediador es sacerdote. Tenemos los ángeles también que son mediadores, ¿no es cierto? Pero no tienen la mediación del sacerdote, no tienen la potestad de sacrificar. ¿Cómo tiene que ser el sacerdote? Pues tiene que ser un mediador entre el hombre, entre el humano y Dios. Tiene que tener una vocación divina, consagrado, constituido por Dios. Tiene que ser un hombre, el cual es el mediador, lleva los sacrificios, ¿no es cierto? Y las oraciones a Dios. Y por otra parte también trae el sacerdote, le comunica a los hombres las gracias y el perdón de los pecados. Y todas las cosas que conciernen a Dios. Para acordarse lo que era el sacrificio es un acto en el cual se ofrece un animal o alguna cosa por Dios. Eso es lo que le da un carácter sagrado al sacrificio. De otra manera no es un acto sagrado, si no es ofrecido a Dios. ¿Qué era el sacrificio? Bueno, ¿qué clase de sacrificio había? Bueno, había actos sacrificiales de todo tipo. Del holocausto, la cual era la destrucción total del ser viviente que iba a ser ofrecido a Dios. También podía ser pan, podía ser trigo, lino, otras cosas. Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dicen que el sacrificio perfecto era a través de la sangre. Lo vemos en Hebreos 9:22. Según la ley, casi todos se purifica con la sangre. 3 cosas esenciales e imprescindibles para tener un sacrificio: el sacerdote, la víctima y el altar. Muy importante todo eso, porque a través de todo el Antiguo Testamento lo vemos, porque los patriarcas se hacían de sacerdote, ¿no es cierto? Y al tener una víctima también, tenían que tener un altar. Lo importante del sacrificio era: la ofrenda tiene que ser ofrecida con un corazón puro, libre de pecado. Jesucristo mira el corazón del que ofrece. No es una cosa, digamos, una ley, como si fuese de un abogado. Esto es una ley de Dios, que Dios lee el corazón de la persona que está ofreciendo. Si vamos a la misa cuando está la canción, Dios no escucha la oración si no está reconciliado. O sea, tiene que tener un corazón puro, sin pecado, para ofrecer sacrificio. La ofrenda es una acción de gracias por todas las bendiciones y la protección que Dios nos ha dado. Y también tenemos que tener contrición del pecado y el deseo de perdón. Tanto así como lo enseñamos a los estudiantes, ¿no es cierto? Muy importante que tengan la contrición del pecado y que deseen el perdón. Esto no es algo automático que yo peco y después voy y ofrezco un sacrificio y después vuelvo a lo mismo, total, puedo volver de nuevo y hago lo mismo. Dios lee el corazón, nadie va a engañar a Dios. Todos los sacrificios judíos fueron una preparación para el sacrificio único y perfecto que ofreció Jesucristo al Padre. Fue un sacrificio perfecto, ¿por qué? Porque fue un sacerdote perfecto, víctima perfecta, sin pecado, Hijo de Dios, que descendió del cielo para rendir culto al Padre. Un culto perfecto al Padre. Un sacerdote, una víctima, un altar. Al fin se entregó, ¿no es cierto?, un sacrificio realmente único y perfecto al Padre, que fue aceptado por el Padre. ¿Y cómo sabemos que fue aceptado por el Padre? Porque tuvo lugar la resurrección de Jesús. Si no hubiese existido la resurrección de Jesús, en vano hubiese sido nuestra fe. La resurrección de Jesús es lo más importante que tenemos. Y no es la culminación de todo, sino que la culminación
de toda revelación fue cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés y la fundación de la iglesia primitiva de Cristo. Lo vemos en 1 Corintios 15, 17, dice que Cristo no resucitó, nuestra fe, ¿no es cierto?, es en vano. Tenemos en la carta a los Hebreos que es clara la realidad de Jesús como sacerdote, sumo y eterno sacerdote. La motivación de la carta a los Hebreos fue por la disolución de los sacerdotes judíos, en el cual se encontraban ahora, ¿no es cierto?, con una liturgia media primitiva y ruda, comparada con el esplendor de la liturgia que se llevaba en el templo de Jerusalén. Si se acuerdan bien, el sacrificio en el templo de Jerusalén, tenemos el santo de los santos, en el cual la liturgia de la tierra era a imitación de los ángeles, e incluso todos los detalles del santo de los santos era a imitación del cielo, de la liturgia celestial, con los querubines, con los colores del rey, ¿no es cierto?, el púrpura y el rojo. O sea, el esplendor del templo de Jerusalén era inmenso. Entonces estos sacerdotes judíos extrañaban eso. Entonces la carta a los hebreos lo que nos dice es que tenemos un sacerdote y la grandeza del sacerdocio es tal que es el Hijo de Dios que está sentado a la derecha del Padre y ese es nuestro sacerdote, Hijo de Dios. El sacerdocio de Cristo está en el Antiguo Testamento. Si lo vemos, por ejemplo, en el Mesías sacerdote de la orden de Melquisedec. Todos sabemos por qué fue la orden de Melquisedec, no sé si la explicamos la semana pasada. En Melquisedec, ¿no es cierto?, era sacerdote y maestro, el sacerdote y rey de Salem. No tenía genealogía, no se sabe cuándo nació, no se sabe cuándo murió, sino que era un sacerdote eterno. Dice que Cristo también ha sido sacerdote eterno de la orden de Melquisedec. La carta a los hebreos llama a Cristo el gran sacerdote de la nueva alianza. De la nueva alianza, la alianza nueva y eterna. Como vimos anteriormente, Dios es un Dios de alianzas. Durante todo el transcurso del Antiguo Testamento, Dios hizo alianzas con su pueblo. El Nuevo Testamento lo tenemos, la única alianza que hizo Cristo, la alianza nueva y eterna. ¿Cuál es la alianza nueva y eterna? La unión, la finalidad de la alianza nueva y eterna es la unión del Creador con su criatura. Eso lo experimentamos cuando vamos a la misa, recibimos el cuerpo de Cristo, que Cristo es el Creador. Recuerden lo que hablamos en la última clase. Y tenemos la comunión con el Creador, el cuerpo, sangre, alma y divinidad. El cuerpo glorioso de Cristo. No el cadáver de Cristo crucificado, sino el cuerpo glorioso de Cristo de cuando nos tuvo la resurrección. Ese es el Cristo que recibimos. Ahora, si hay una nueva alianza, tiene que haber también un nuevo sacerdocio, porque es una nueva alianza. Tiene que haber también un nuevo mediador, un nuevo sacrificio, una nueva liturgia, un nuevo éxodo. ¿Cuál era el nuevo éxodo que íbamos a experimentar? ¿Se acuerdan cuál era el éxodo del Antiguo Testamento? Era la salida de Egipto, ¿no es cierto? El éxodo o la partida, la salida de Egipto del pueblo judío. El nuevo éxodo ya no es material, no es la tierra prometida en Canaán. El nuevo éxodo ya es el éxodo hacia el Padre, hacia el cielo. Porque ya estamos hablando, Cristo trajo el mundo espiritual a nosotros, la total revelación de Dios, del plan salvífico de Dios. Lo encontramos en el nuevo éxodo, en el cielo. Lo vemos también en la transfiguración de Jesús, cuando se presenta Elías y Moisés. Elías, uno de los profetas más grandes que hubo, y Moisés, que trajo la tabla de ley, ¿no es cierto?, la ley judía. Está ahí mismo Cristo con ellos en la transfiguración. Muestra toda su gloria. Ahora, ¿de qué hablaban? ¿Se acuerdan de lo que hablaban ellos? En la Biblia lo dice. Hablaban de su partida. Y partida en griego se dice éxodos. Entonces, hablaban de su partida a la nueva tierra prometida que iba a ser el cielo. Claro. Ahora, el sacerdote supera toda la mediación. El sacerdocio de Cristo supera toda mediación. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo es el Hijo de Dios. Supera la mediación de los profetas, de los reyes, supera también la mediación de los sacerdotes judíos y de los levitas.
por el simple hecho que todos ellos eran pecadores de condición humana. El sacrificio de Jesús supera todo sacrificio también porque sacerdote, por la clase de sacerdote que es, el Hijo de Dios, y también por la víctima y por la relación que hay entre la víctima y el sacerdote. Jesús es víctima y sacerdote. El carácter sacrificial de Jesús aparece en el Nuevo Testamento muy claro en Mateo 26, en la institución de la Eucaristía, en el cual es sacerdote, es víctima, ¿no es cierto?, y ofrece sacrificio sobre el altar. También el discernimiento en 1 Corintios 11, 23, 31, en el cual está bien claro que dice: el que come el pan y el vino sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Ahí tenemos en realidad que lo que comemos es el cuerpo y sangre de Cristo y que es un verdadero sacrificio. También lo vemos en San Pablo cuando dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Lo cual ratifica que la cena, la última cena, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Passover del Mesías, es realmente un sacrificio. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Muy importante eso. En el tiempo de Cristo, los judíos celebraban el Passover de una manera un poco diferente que de la manera tradicional que lo hacían en la antigüedad. Ya varios años antes de Cristo estaba una parte de este Passover que se llamaba la Estructura Seder. La Estructura Seder, no sé si alguna vez lo escucharon. La Estructura Seder consistía de lo siguiente, de 4 pasos muy importantes. Lo básico de la Estructura Seder es lo que es la última cena. Cristo hizo, ¿no es cierto?, ese sacrificio con esa Estructura Seder, que viene bien al caso recordarlo ahora, viene del maestro Gamaliel, que era maestro de San Pablo, jefe del Sanedrín, doctor de la ley, era una eminencia en el Sanedrín. Pues fue maestro de San Pablo y él fue el que hizo esta estructura del Seder. El Seder consistía de cuatro partes muy importantes. Vamos a decir también que el Mishnah es las escrituras de la tradición judía, ratifican y afirman, ¿no es cierto?, que esta persona fue Gamaliel, el que hizo la estructura del Seder. Habíamos explicado que el sacrificio tenía que hacerse en Jerusalén. Jesús hizo el sacrificio de la última cena en Jerusalén. La última cena tenía que hacerse en Sion, el mismo lugar donde Pentecostés, donde el Espíritu Santo bajó en Pentecostés y se fundó la iglesia. Exactamente en el mismo lugar. Sion era la tierra de Dios, el monte de Dios. Y ahí tenía que ser, por eso que se llevó la última cena ahí, y también el nacimiento de la iglesia primitiva fue ahí mismo en el monte Sion. No el monte Sinaí, monte Sion. Ok, el Seder entonces, la estructura Seder consiste de lo siguiente. En 4 cálices. Eso era lo que constituía la cena del Passover. 4 cálices. El primer cáliz era una bendición especial sobre el cáliz. El primer plato era un plato de hierbas amargas, el cual simbolizaba el sufrimiento del pueblo judío en Egipto. Consumían esas hierbas amargas y se tomaba el primer cáliz, la primera copa de vino. El segundo cáliz, la narración del Passover. Comentaban, ¿no es cierto?, que se encontraba el padre, jefe de familia, estaba el niño, y le preguntaba al padre: ¿por qué, papá? ¿O por qué, padre? Esta noche es tan especial y diferente que todas las noches anteriores. Y entonces el padre le explicaba: por lo que Dios ha hecho por mí. No decía por los judíos de aquel entonces, sino decía por lo que el Señor ha hecho por mí. Lo ponía en presente. Muy importante. Se cantaba el Salmo 113, que era cuando los judíos salieron de Egipto, y se tomaba el segundo cáliz de vino.
Esto realmente se hizo en la época de Cristo. Ahora viene la tercera parte, el tercer cáliz, la comida principal. La comida principal. ¿Qué era la comida principal? El cordero y el pan sin levadura. ¿Por qué era el pan sin levadura? Para estar pronto para marchar, ¿no es cierto?, de Egipto hacia la tierra prometida, salir de ahí. Y ser libres, ¿no es cierto?, de la esclavitud del pueblo de Egipto. Este cáliz que se tomaba, aparte de comer, se comía cordero, se comía el pan sin levadura, se bendecía el cáliz y se daba gracias. Se tomaba la tercera copa. Recuerden ese tercer cáliz, el cáliz de bendición y gracias. Y después venía la cuarta copa, el cuarto cáliz, en el cual era la culminación del ceder y se llamaba la copa de la consumación. La cuarta copa se llamaba la copa de la consumación. Se cantaba el Salmo 114 a 118. Se terminaba el ceder en ese momento, cuando salían todos los que estaban celebrando el Passover judío, cantando el Salmo 114 a 118. Se tomó la copa de la consumación y terminaba la Pascua judía. Ahora vamos a rebobinar un poquitito y vamos a ver cómo fue la Pascua del Mesías, basado en esta estructura Passover. La tercera copa, si vemos cuando Jesús instituyó la Eucaristía, cuando vemos en la iglesia que se ofrece el pan y el vino, Jesús reemplazó el cordero por el pan y el vino, dijo las palabras de consagración y fue el cuerpo y su sangre. Él mismo fue la víctima y él mismo es el sacerdote. Me imagino a los apóstoles cuando vieron eso, que ya estaban acostumbrados y todos los años practicaban, ¿no es cierto?, celebraban lo que era el Passover judío. Al ver eso se habrán asombrado, habrán dicho, ¿qué está haciendo? Porque Cristo sí que era un verdadero hombre, pero también era verdadero Dios, un misterio para ellos. Y si ellos no se lo explicaban en una forma de parábolas, como explicaba todo Cristo, como explicaba Cristo a los apóstoles, no lo entenderían. Entonces se sorprendieron que quiso eso Cristo, que en vez de comer el cordero, Él consagró el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. La copa de la bendición y gracia. ¿Y qué pasó? Terminó de ofrecer el pan y el vino, la acción de gracias, tomó la copa, la bebió, terminó de beber y dijo, no probaré, desde ahora en adelante, no probaré el fruto de la uva o de la vid hasta que todo esté establecido, hasta que el reino de Dios esté establecido. Se levantó, todos esperando, faltaba la cuarta copa. Todos esperando, faltaba la cuarta copa. Todos lo siguieron a Jesús. Empezaron a cantar el último Salmo 114 y 118. Salieron todos, no se tomó la copa de la consumación, porque Cristo dijo, no probaré el fruto de la vid hasta que todo esté consumado. Se levantó Cristo, lo siguieron los apóstoles, fueron al jardín de Getsemaní, y lo vemos en la próxima acción, si podemos decir eso, la próxima acción, que va a Getsemaní y Jesús le pide al Padre, Padre, cuando está orando, ¿no es cierto?, que tenía que, transpiraba o tenía sudor de sangre, decía, Padre, si es posible, quita este cáliz, ¿no es cierto?, de mí. Y no lo dijo una vez, lo dijo 3 veces, hasta que al final venció la tentación, porque era verdadero Dios, pero verdadero hombre también. Tenía tentación. La diferencia de Jesús en nosotros es que Él no cae en tentación. Por la obediencia absoluta que tiene al Padre, por el amor eterno que tiene al Padre, hace a pie de la letra lo que le ordena al Padre. Entonces, 3 veces le pide, Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Ven? Y no acaba ahí. Termina, se levanta, vienen a apresar a Jesús. Lo vienen a apresar. Toda esa multitud, soldados y todos vienen a apresarlo. Cuando Pedro ve todo eso, lo primero que hace es sacar la espada a defender a Cristo. Cristo que le dice,
Le cortó la oreja, ¿no? Pedro a uno de los guardias. ¿Y qué le dice Cristo? Guarda la espada. ¿Acaso no voy a tomar el cáliz que mi Padre me da? Otra vez el cáliz. ¿De qué cáliz estará hablando? ¿De qué cáliz estará hablando Cristo? Recuérdense el cáliz de la consumación. Cristo no lo tomó. Todavía. Luego, vemos que en el Gólgota le ofrecen vino con mirra, pero lo rechaza. En Marcos 15, 23. Estaba yendo hacia su crucifixión y le ofrecen ese vino amargo y lo rechaza. Todavía no había llegado, ¿no es cierto?, al Monte Calvario para ser crucificado. Sigue la historia cuando Jesús se dio cuenta que todo había terminado. Dice, tengo sed. En Juan 19, 28, y le ofrecieron vino agrio. Cuando Jesús recibió, Él dijo, todo está terminado. Y entregó su espíritu. ¿Qué es lo que está todo terminado? ¿Qué es lo que está hablando Él de que está terminado? La consumación del reino de los cielos. Pero ¿qué es lo más importante aquí también? ¿Qué se terminó? Faltaba la copa de consumación, la última copa, y la tomó en la cruz. Ese detalle de la copa que tomó en la cruz es la que une el sacrificio que Él hizo en Jerusalén en la última cena con la crucifixión de Cristo en la cruz. Pues recuerden que la crucifixión de Cristo en la cruz estaba fuera de Jerusalén y no era un sacrificio considerado por los judíos. Pero esa última copa Él decidió tomarla en la cruz. En la cruz siendo como un altar, lo ofreció y tomó la última copa, la copa de la consumación. Lo que había terminado era el cedar judío. El cedar ahora o el sacrificio del Mesías. Ese es el punto fundamental por qué la crucifixión de Jesús en la cruz fue un sacrificio. Si no, no podía ser un sacrificio, porque estaba fuera de la puerta de Jerusalén. Ahora, si prestan atención a esto, muy importante, si la última cena hace que la crucifixión es un sacrificio, la resurrección de Jesús hace que el sacrificio de Cristo sea un sacramento. ¿Okay? Si la última cena hace que la crucifixión de Cristo en la cruz sea un sacrificio, la resurrección de Cristo hace que ese sacrificio sea un sacramento. ¿Por qué? Porque sin la resurrección no hay sacramento, no pudiésemos recibir el cuerpo y sangre de Cristo en el sacramento, porque lo que nosotros recibimos es el cuerpo glorificado de Cristo de la resurrección. ¿Ven la conexión? Es muy importante que la distingan. Si volvemos un poquito atrás, nuestros hermanos protestantes, yo no sé si lo dije la semana pasada, para que lo escuchen los que están ahora, nuestros hermanos separados nos dicen que cada vez que nosotros celebramos una misa, volvemos a crucificar a Cristo. ¿Cómo vamos a volver a crucificar a Cristo cuando su crucifixión nunca ha terminado? Es una acción constante en la cual nuestro sumo sacerdote que está en el cielo, en la liturgia celestial, está mostrando las llagas ya gloriosas a nuestro Padre celestial como memorial del sacrificio perfecto que hizo por nosotros. Es algo que nunca acabó, porque la vida en el cielo es eterna. El tiempo no existe en el cielo, solamente existe aquí en la tierra y en la creación del universo, porque es el cambio. El tiempo es el cambio, como lo vimos la semana pasada. El tiempo se mide en el cambio. Nosotros vemos que el árbol le caen las hojas y sabemos que es otoño. Vemos que florece y sabemos que es primavera y decimos, ¿cómo pasa el tiempo? El tiempo no pasa. Nosotros somos los que pasamos. El tiempo no pasa. Solamente es el cambio que vemos y le llamamos tiempo a ese cambio. Pero en el cielo es totalmente diferente. En el cielo es la vida eterna. El pasado, el presente y el futuro es todo un presente continuo, ahora mismo. Por eso que Cristo, nuestro sacerdote, Hijo de Dios, está en el cielo y está continuamente ofreciendo eso por nosotros. Y en la misa, como lo vimos la semana pasada, es una misteriosa participación, o sea, la liturgia de la tierra es una misteriosa participación de la liturgia celestial.
en el cual todo el mundo espiritual está presente en el momento de la consagración del pan y el vino. Es el único momento en la historia que el cielo se une con la tierra, lo eterno con el tiempo, lo divino con lo humano. Y como dijo Miguel la semana pasada, en el commingling, en esa mezcla del agua y el vino, vemos la naturaleza divina, la naturaleza humana, que también se mezclan. Ahí mismo, en la misa. La misa es lo más grande que puede existir en el universo, porque es la presencia de Dios mismo en la Eucaristía. Si nosotros supiésemos realmente lo que pasa en la misa, vendríamos todos los días. Yo sé que hay gente que viene todos los días, pero en realidad no lo podemos apreciar, porque para poder apreciar el valor infinito de una misa, tenemos que estar en el Espíritu frente a Dios, recibiendo el intelecto de Dios, los conocimientos de Dios y el amor de Dios. Y eso solamente lo vamos a ver cuando estemos en el cielo. No lo podemos ver ahora, porque ahora todo lo que vemos lo vemos velado. ¿Me entienden? No lo vemos tal cual es. Cristo es la fuente de toda gracia. Fuente de toda gracia. Cuando nosotros vamos y recibimos a Cristo en la Eucaristía, recibimos la gracia directamente de la fuente. Podemos aumentar la gracia, seguro, con nuestros buenos actos, frecuentando los sacramentos, pero realmente recibimos la gracia de la fuente cuando recibimos la Eucaristía. El Hijo de Dios se hizo hombre para que recibamos el don de la vida, de la gracia. Es la fuente de toda gracia de la cual recibimos este don maravilloso, la vida de Dios en nuestras almas. Eso es lo que es la gracia, la misma vida de Dios en nosotros. Podemos dar un ejemplo. Si nosotros tenemos venas y la sangre pasa por nuestras venas, si Dios tuviese venas, en vez de pasar sangre, pasaría la gracia por sus venas. Es la vida de Dios, es la gracia. Cuando nosotros recibimos la gracia, recibimos la vida de Dios, un don sobrenatural. Ese don nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templo del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir? Cuando Dios le da una misión a alguien, no solamente le da la misión, algo importante, sino que le da todos los instrumentos para poder cumplir esa misión. Cristo no nos va a dar algo que sea imposible de cumplir. Él siempre nos da los elementos. Igual cuando un estudiante tiene que un examen de un tema muy difícil y trata de estudiar y dice, no, yo no puedo, en realidad esto es muy difícil para mí. Pues ¿sabe qué? Haz lo que tú puedas, haz lo que es posible hacer dentro de tu humanidad y déjale a Dios que haga lo imposible. Porque Dios hace... ¿Qué pasó cuando en la multiplicación de los panes y los peces? ¿O sí? ¿Qué le dijo primero Cristo a los apóstoles? Denle de comer, ¿no? Cristo sabía lo que iba a hacer. Es un mensaje, ¿no es cierto? Le dice, bueno, lo único que tenemos son 5 panes y quedan 2 o 3 peces. Pero le pidió algo, ¿no? No le dijo, no, muchachos, no se preocupen, acá está todo bajo mis manos, ahí tienen el milagrito. No, le dijo, ¿qué quieren ustedes? Él espera nuestro esfuerzo, ¿no es cierto? Nuestro esfuerzo, para después Él entrar en acción y hacer lo imposible. Porque para Él nada es imposible. Por su unión hipostática sabemos que el Señor estaba lleno de gracia, ¿no es cierto? Todas sus acciones fueron perfectas y santas. Jesús tenía poder divino y nos libró de la esclavitud del pecado y también tenía poder sobre el demonio. En los 4 evangelios están llenos de historias que revelan el dominio de Cristo sobre el pecado y sobre Satanás. Por ejemplo, en Marcos 1, 23, 26, en el cual expulsa en la sinagoga a un endemoniado. Le saca el espíritu maligno, ¿no es cierto? Le hace un exorcismo. En Marcos 1, 27, 28, hacía milagros y enseñaba con mucha autoridad. Es que Jesús no solamente explicaba las Escrituras, lo hacía con una autoridad como si hubiese escrito la Biblia, que en realidad la escribió Él. Fue Él que le dijo a los profetas, o a Salomón, o el que escribió la Biblia, Él fue el que dio, ¿no es cierto?, la inspiración. Hasta los espíritus malignos le hacían caso. Dios dio prueba de perdonar los pecados. ¿Se acuerdan
al paralítico cuando le iba a perdonar los pecados, dijo, para que vean que yo tengo poder sobre los pecados, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y ve. Para que vean que yo puedo perdonar los pecados, toma tu camilla y ve. O sea, hacía milagros. Jesús daba la gracia a todos los hombres, no había nadie en particular que no se la diera. ¿Cuál era la condición de dar la gracia? ¿Cuál era la condición de la gracia? Tal vez la humildad y tener conocimiento de que por nosotros mismos no podemos lograr nada, estamos hablando espiritualmente. Reconocer que hay un Dios creador, pues eso es lo que nos lleva. La humildad es la debilidad de Dios, si lo podemos decir así, porque Dios no tiene debilidad. Pero al ver la humildad, ¿y qué pasó con María? La humildad de María fue la madre de Cristo. Es la madre de Cristo. Jesús confió y nos dio todas sus enseñanzas, se las dio a la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, por la cual la Iglesia también es nuestra maestra. Le dio los sacramentos a su Iglesia, reino de Dios en la tierra. Sabemos que los sacramentos, ¿qué son? Fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la gracia y la vida eterna, pero son signos visibles instituidos por Él. Son signos visibles. ¿Por qué son signos visibles? Porque Cristo quiso elegir cosas que podemos sentir con nuestro sentido, valga la redundancia. ¿No es cierto? El agua en el bautismo, el pan y el vino en la Eucaristía. Otro signo sensible también es el oído. Cuando vamos y decimos los pecados al confesor, el aceite del crisma. O sea, son signos visibles. Signos visibles. Ahora, la gracia es algo bien complicado de explicar. Vamos a tratar de darle ejemplos de lo que es, pero primero, para conocer lo que es la gracia, tenemos que saber de la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre. ¿Qué sabemos del hombre? El hombre... muchas gracias. Me van a disculpar, pero yo no puedo escribir porque me gusta explicarlo más que escribirlo. ¿Qué es la naturaleza del hombre? ¿Qué tiene el hombre? ¿Cómo fue hecho el hombre? Cuerpo y alma, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Dios? ¿Cómo le puso el alma? ¿Cómo le creó el alma? Sabemos que el cuerpo tomó polvo de la tierra y amoldó y hizo un hombre. Ahora el alma sopló. ¿Se acuerdan del aliento? ¿Qué era el aliento? El Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir espíritu, aliento. Sopló sobre los nostriles de la nariz, le influyó, le dio el espíritu. Le dio la vida, el alma. ¿Qué es el alma? El alma es la vida. La vida que tenemos nosotros, temporal, esta vida es el alma, es la esencia de la vida. Eso que hizo. Pero no solamente le dio un alma, le dio un alma con espíritu. Algo totalmente diferente. No hay ninguna criatura en todo el universo y la creación que tenga alma, espíritu, con una naturaleza humana. Porque conocemos, por ejemplo, en los ángeles, ¿qué son? Los ángeles son puro espíritu. Puro espíritu. No tienen nada de material. Los animales tienen alma. Los animales tienen alma. Porque el alma es la esencia de la vida. ¿Me entienden? Ahora el ser humano tiene alma y espíritu. El espíritu que hace, el espíritu tiene la inteligencia y la voluntad. Esa es la diferencia de alma. Porque un perro tiene alma, pero no tiene la capacidad de pensar y amar. En cambio, el espíritu sí tiene la propiedad esa de tener intelecto y tener voluntad. En eso nos parecemos a Dios, en el espíritu, porque Dios tiene intelecto y voluntad. Y nosotros somos copia de Dios. Estamos hechos a semejanza de Dios en eso, en que tenemos inteligencia y voluntad. En eso nos parecemos a Dios. Claro, después vino Cristo y se hizo a semejanza nuestra. Porque tenía que pasar así. Porque Dios no podía bajar como espíritu a la tierra, nadie lo podía haber visto. Tenía que hacerse uno de nosotros. Exacto. Ahora, pasando más adelante. El hombre es un ser social. ¿Por qué el hombre es un ser social? Porque necesita de la misma naturaleza que esté con él para ayudarle, enseñarlo, para procrearse. Esa es una parte del ser humano. Pero también la voluntad de Dios es la razón de la existencia del hombre.
La voluntad de Dios, tarde de recordar esto, la voluntad de Dios es la razón de la existencia del hombre. Por lo tanto, la voluntad de Dios es la ley de nuestra existencia. Cuando nosotros cometemos un pecado, vamos contra la ley de nuestra propia existencia. ¿No es eso una locura? Cometemos un pecado y vamos contra la ley de Dios, la cual es la ley de nuestra existencia. Cometemos un pecado. ¿Por qué es la ley de nuestra existencia? Porque cometemos un pecado mortal y nuestra vida espiritual se va. La gracia de Dios ya no habita más en el hombre. Dije habita y no presencia. Hay una diferencia. Ya no habita más en el hombre. Se va. La Santísima Trinidad se fue del hombre. No solamente el Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo, sino que la Santísima Trinidad se va. Porque nosotros directamente lo echamos. Al cometer un pecado mortal, lo que estamos haciendo es falta de amor. Perdemos el amor. Perdemos la virtud del amor. Dice, entonces desobedecer esa ley es prácticamente pecar y es la destrucción de nuestro espíritu. No da alma, porque la presencia de Dios todavía está en nosotros. Hasta en las profundidades del infierno está la presencia de Dios, que los mantiene en vida, porque las ánimas que están en el purgatorio, Dios está presente en ellos y la presencia se explica en su vida. Están existiendo, las ánimas del infierno existen, están sufriendo un sufrimiento real. Y ni siquiera los confines del infierno está libre de la presencia de Dios. Dios mantiene vivo todas las almas, incluso la del demonio. No me pregunten por qué. Pero el demonio es una criatura de Dios. Y la presencia de Dios está en todos lados. En todos lados. Ahora, decimos que cuando tenemos la gracia de Dios, algo fabuloso pasa en nuestro espíritu. Nuestro intelecto y nuestra voluntad reciben un influjo, una energía extra que trabaja en nuestro espíritu. Esa es la gracia de Dios trabajando en nosotros. Y recibe nuevos poderes. Estos poderes que reciben son reales. Son reales. La gracia de Dios no es algo así que está en el aire y no existe una energía flotando por el aire, como pueden decir los de la nueva era o algo así. No. La gracia de Dios es algo tan real como nuestra naturaleza humana. Y tiene poderes. La naturaleza humana tiene poderes, ¿no? Nosotros podemos hacer cosas, podemos levantarnos, correr, hacer esto. La gracia de Dios, que es la misma vida de Dios, ¿cómo no va a tener poder? Si es la misma vida de Dios, tiene poderes. Esos poderes hacen que nosotros seamos igual a Dios. Porque tenemos la gracia de Dios, que es la misma esencia de Dios. Entonces nos hace igual. Porque el Padre y el Hijo, ¿no es cierto? El Hijo y el Padre tienen una misma naturaleza, ¿no? ¿Qué nos hace a nosotros que tenemos naturaleza humana similares al Padre Dios? La gracia. Porque la gracia es la misma naturaleza que el Padre y nos hace igual, semejantes al Padre. Claro que nosotros no podemos contener todo el amor y toda la inteligencia en nuestra naturaleza humana, sería absurdo. Solamente eso puede pasar, y en cierta medida, cuando estemos en presencia de Dios, en el cual nuestro intelecto y nuestra voluntad está frente entre la inmensa e infinita voluntad e inteligencia de Dios, la cual que irradia sobre nosotros y hace pasar los rayos de luz como por un vidrio, y nos llena con inteligencia y amor de Dios a tal punto que nos llena hasta el tope, nos hace la felicidad, nos hace felices completamente. Por eso que la felicidad de nuestra alma se alcanza en el cielo y no en la tierra. Ninguna cosa de la tierra nos puede causar felicidad. Nos causa una felicidad momentánea, un sentimiento, porque eso es lo que tenemos nosotros, sentimientos. Nos causa una felicidad momentánea en nuestros sentimientos, nos sentimos alegres. Todos sentimos. ¿No es cierto? Me acuerdo cuando yo vine a este país que todos hablaban, ¿do you have fun? Yo digo, ¿qué? En mi país nunca hablamos de eso. Si tenés diversión, te divertís. Si no, no. Pero acá es tan importante tener diversión, tener cosas del mundo. ¿Okay? Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, recibimos poderes especiales. Ahora,
Esos poderes actúan en las 3 virtudes teologales. Son teologales porque los recibimos de Dios, pero no son sentimientos. No es que nosotros nos sentimos con gracia. ¿Ok? No quiere decir eso. No es que el alma se llena de gracia y la fe, y tenemos más fe que antes. No es cuestión de sentimiento, no es cuestión de sentir que tenemos más sentimiento. No es que nuestro amor ahora es más grande que el que teníamos antes, ¿no es cierto? Y nos sentimos más cerca de Dios y todo. No es cuestión de sentimiento. No es que nuestra esperanza está a la hora y nos sentimos que nuestras posibilidades de salvarnos es más grande. Tampoco es un sentimiento. Las cosas de Dios no son sentimientos, son cosas reales. La gracia, como dijimos antes, es algo real. Es la vida de Dios como nuestra propia naturaleza. Esa es la naturaleza de Dios, la gracia. Son leyes de la realidad. ¿No es cierto que hay leyes en la vida, ¿no? En la vida material hay leyes. Tenemos la ley de gravedad, la ley de movimiento de los cuerpos, la ley de termodinámica. ¿No es cierto? ¿Quién hizo esas leyes? Dios. Nosotros tenemos libertad tan cuando sigamos las leyes, y cuando las sigamos dentro de sus propios parámetros, vamos a ser más libres. Siempre considerando esa libertad que esté en acuerdo con las leyes de Dios. No hay libertad sin seguir las leyes de Dios. No se pueden romper las leyes de Dios. ¿Qué pasa si nosotros rompemos las leyes de gravedad, por ejemplo, las leyes físicas? Rompemos la ley de gravedad, decimos, la ley de gravedad no existe. Yo no creo en ella. Pero sí, nos tiramos de un edificio y nos hacemos pomada en el piso. ¿Dependió de si creemos o no creemos? No. Porque las cosas son como son y no como nosotros querramos que sean. Las cosas son como son. Dios las creó de esa forma y así son. Y no hay otra vuelta que darle. Las cosas son como son y así son. Nuestro deseo que sean diferentes es aparte. Por eso cuando hablan de que hay un tercer sexo, ¿no es cierto? Hombre, mujer y otra cosa más. ¿Ok? Dios no creó eso. Dios lo creó hombre y mujer. No es como nosotros querramos que sean. Nosotros tenemos una idea, mirá, tengo una idea fabulosa. Tú piensas que tú eres una mujer, fenómeno, sos una mujer. Tú piensas que eres un caballo también. Pues. No es nosotros lo que pensemos nosotros, sino que es que las cosas son como las hizo Dios. Si nosotros rompemos la ley de gravedad, la ley termodinámica, ¿no es cierto?, la ley del movimiento de los cuerpos, nosotros vamos a sufrir algo. Vamos a sufrir algún daño. Ahora, las leyes que hizo Dios espirituales también son leyes que no se pueden quebrantar. Tanto como las leyes físicas no se pueden quebrantar sin recibir una consecuencia, tampoco se puede quebrantar una ley divina, porque vas a sufrir las consecuencias, no importa si seas ignorante del tema, la vas a sufrir igual. Es decir, cuando el inocente peca, inocentemente se condena. Pues si tú no sabes, tienes una conciencia, Dios te dio una conciencia del bien y del mal. Si tú matas a alguien, tú sabes que hiciste mal. ¿Acaso Adán y Eva, que nunca habían cometido pecado, no sabían que habían cometido pecado y se escondieron de Dios? Pues tenemos en nuestra conciencia, claro, que en este momento es modificada por todas las costumbres y las nuevas ideas que hay en el mundo. Ya no tenemos la conciencia de antes, sino que es una conciencia modificada al modelo de los tiempos, pero tenemos conciencia. Sabemos la diferencia entre el bien y el mal, bien adentro nuestros. ¿Okay? Ahora, todo fue hecho en un sentido, las cosas son como son y dijimos, y no como las querramos. Por ejemplo, un hombre que hace un carro, construye un carro, pone las especificaciones, el agua va aquí, el aceite va acá, la gasolina va allá. ¿Qué pasa si tú pones el agua donde va el aceite? Vas a sentir que el carro, algo se rompió. Te vas a dar cuenta que hiciste algo malo. ¿Qué pasa si comes algo malo? Algo malo. Tú vas a sentir, ¿no? Tiene consecuencias. Porque no estás haciendo las cosas como el que construyó eso te dijo que lo hagas. No pasa con las leyes espirituales. Si tú no haces las cosas que te dice Dios, tú vas a sufrir las consecuencias. Claro que las consecuencias son mucho más graves que las que acá en la tierra. Si actuamos mal, cometemos pecados,
Nuestra conciencia nos lo va a indicar. ¿Sí? ¿Claro? Hablamos que nuestra conciencia ha sido distorsionada, ha sido tan distorsionada que a veces parece como una segunda naturaleza pegada a la nuestra. Y parece que nosotros estamos haciendo decisiones que son buenas y estamos haciendo decisiones que son de la filosofía del mundo, en vez de ser de la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo, que es el sacrificio, el darse por amor. ¿Okay? En cambio, si aplicamos la filosofía del mundo, ¿qué es qué? ¿Cuáles son las filosofías del mundo? ¿Alguien sabe cuáles son las filosofías del mundo? El hedonismo, ¿no es cierto? El minimalismo, hacer lo mínimo posible para alcanzar un objetivo. Eso no es de Dios. El Dios hay que brindarse por todo, con todo lo que tengamos, hay que hacer todas las cosas, porque como si Dios nos estuviese viendo. Claro, entonces el minimalismo es una filosofía moderna, el minimalismo. Tenemos el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La filosofía del placer. Hacemos todo lo que valga en la tierra, no importa, no hay valores, no hay nada. La cuestión es divertirse, la cuestión es aplacar ese sufrimiento que tenemos aquí en la tierra, haciendo cosas ilícitas para Dios, rompiendo las leyes de Dios. Claro. Nuestro intelecto, nuestra inteligencia, es la que hace las decisiones, basadas en el amor que tengamos a algo. Si hacemos nuestra decisión, el intelecto hace una decisión basada en el amor de Dios, perfecto. Es una buena decisión bien vista ante los ojos de Dios. Ahora, si nosotros tomamos una decisión tomada sobre la filosofía del mundo, hacemos una decisión equivocada. El mundo estará contento, somos uno más de ellos, pero para Dios y nuestro espíritu es malísimo, es malísimo. Una decisión que tomó el diablo. ¿Cuál fue la decisión del diablo? Con su intelecto y su voluntad tomó una decisión muy mala. La decisión del intelecto se toma por el amor a lo que uno tiene de algo. ¿Cuál es tu amor? ¿Es Dios o es otra cosa? ¿Cuál fue el amor del diablo? Él mismo. Él se amaba a él mismo. El egoísmo. Él se vio tan hermoso. Era la luz bella. Una de las creaciones de Dios más increíbles. El amor era tanto de sí mismo, lo que llama el hedonismo, era tanto el amor de sí mismo, que se veía como Dios. Ya el amor había partido del amor de Dios, sino que se amaba a él mismo. Entonces esa virtud del amor murió. Su espíritu estaba muerto a la espiritualidad de Dios. Quedó en la maldad. No porque Dios lo mandó ahí, él mismo se mandó. Él se negó a la voluntad divina. Era un ángel, un arcángel precioso con un poder fabuloso. Enamorado de sí mismo. Sabiendo que el creador era Dios. Es como decir que la luna se enamora de su brillo. Sabiendo que el sol es el que le refleja la luz del sol. No es el brillo de la luna, es que el sol le da ese brillo. Lo mismo pasó con Satanás. Todo lo que tenía él era que Dios se lo había dado. Y Dios, sin embargo, yo no sé por qué, será que Dios, la misericordia de Dios es increíble, o no sé por qué otra razón, pero nos mantiene en vida. Nos mantiene en vida. Porque Dios, la presencia de Dios está en todos lados. Como dijimos, hasta en el infierno está. La presencia de Dios está en las plantas, en los animales, porque recuerden que el alma también, las plantas y los animales tienen alma. No tienen inteligencia porque es solamente no es la inteligencia del ser humano. ¿Me entienden? Ahora, nuestro intelecto llega al conocimiento total por la suprema verdad de Dios. O sea, nuestro intelecto llega al conocimiento total, ¿no es cierto?, cuando estamos frente a la voluntad de Dios, en su presencia. Nuestra voluntad llega al total amor cuando estamos en la suprema presencia del amor, que es Dios. Todo termina en Dios. Nuestra felicidad, como lo hablamos antes, es cuando estemos presentes junto a Dios, viéndolo cara a cara. Ya no más con una luz difusa, con una idea difusa, como vemos aquí en la tierra,
Lo vamos a ver cara a cara. Así como nosotros vemos a nuestro amigo cara a cara, aquí en la tierra, vamos a ver a Dios también cara a cara. Ahora, cuando nuestro amigo está frente a nuestro, se va, y nosotros con nuestro intelecto tenemos una idea de la cara de nuestro amigo, tenemos una idea difusa de cómo es la cara de él. Nuestro intelecto nos quiere convencer o nos trata de decir, bueno, es así, así, pero no se recuerda muy bien, porque no somos perfectos. ¿Ok? Tenemos una inteligencia limitada. Pues así, perfectamente, con esa inteligencia limitada, así es como el intelecto ve a nuestro amigo, así también ve a Dios, como en un velo que está enfrente. Con la idea que tiene el intelecto de Dios, así lo vemos. Pero ya en el cielo no va a ser así. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, va a estar enfrente del Creador de todo. La suprema voluntad e intelecto nos va a irradiar, como dijimos antes, y vamos a estar llenos de inteligencia y de amor de Dios. La felicidad completa estando Dios. Por eso fuimos creados, para estar con Dios, para toda la eternidad en una felicidad completa. Acá no acá en la tierra, por más que pensemos y tengamos sentimientos. La religión no es cuestión de sentimientos. La gente va por los sentimientos. Cuando va a la iglesia, le pregunta a uno que no frecuenta la iglesia, y dice, no voy a la iglesia porque no siento nada. ¿Qué quiere sentir? ¿Qué es lo que quieren sentir? Si la espiritualidad no es cuestión de sentimientos, no quiere decir que está divorciada de los sentimientos, puede ser que te afecte una parte de tus sentidos, pero ese no es el punto fundamental de la religión. El punto fundamental es que crezcamos en gracia y por las obras. Es muy importante saber que los poderes que tiene la gracia son poderes especiales. ¿Cuáles son esos poderes que nos da la gracia? ¿Lo dijimos anteriormente? Los tres dones teologales: fe, esperanza y caridad. ¿Qué más? Las virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hay otra cosa más todavía: los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, temor de Dios, piedad y ciencia. O sea, son todos dones del Espíritu Santo que nos ayudan ¿a qué? A crecer en la gracia, porque ya desde la tierra, aquí, podemos aumentar nuestra gracia. La vida de Dios en nuestra alma puede aumentar aquí en la tierra y se aumenta de ese modo, frecuentando los sacramentos, haciendo obra de bien, utilizando los poderes que nos dio Dios. ¿Entendido? Entonces, eso es muy importante. Ahora, si vamos a ir a otra cosa, no quiero alargarme mucho porque no creo que vamos a llegar a terminar todo esto. Una diferencia que es la presencia de Dios y el que Dios habite en nuestra alma. Si uno dice, bueno, viene cualquiera, dice, cuando tú tienes la gracia es que Dios habita en tu espíritu. ¿No es cierto? Claro, ¿no? Todos pueden venir y decir, bueno, todas las cosas creadas por Dios, todo lo que creó en el universo, bueno, las plantas, todo tiene la presencia en su centro, en el centro de su ser. Tiene a Dios viviendo ahí. Porque es la esencia de la existencia, ¿cómo se dice? Es el centro de la existencia. Está Dios ahí. La esencia. Es la esencia de la existencia. ¿Ok? Entonces, ¿en qué difiere tener el estado de gracia a no tener el estado de gracia? ¿En qué difiere que uno la tenga o no la tenga? Si igual Dios va a estar viviendo ahí. No, no es así. Un alma que no está en estado de gracia tiene la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la esencia de la vida, ¿no es cierto? Hablamos, es el alma. Pero no tiene a Dios habitando en su alma. Porque para que Dios habite en su alma, Dios tiene que hacer de nuestra alma su casa. Y para que Dios entre en nuestra casa, tiene que ser invitado. Tiene que ser invitado. Dios no entra de prepo, dice que Dios toca la puerta y nosotros somos los que abrimos, ¿no? No es así. Entonces, Dios tiene que ser invitado. Ahora, para tener la presencia de Dios en nuestra alma, no es necesario que sea invitado. Cuando Dios nos crea a nosotros, nos pone un alma, nosotros ni sabemos. No hay nada que podemos hacer nosotros para quitar la presencia de Dios de nuestra alma. Nada que podemos hacer. Porque es la esencia. Cuando Él quiere, nos quita la presencia y se va. Nos morimos. Pero
El que Dios habite en nuestra alma es una situación totalmente diferente. Es por invitación nuestra que Dios viene. Y también es por la negación nuestra. Cuando cometemos un pecado mortal, le decimos a Dios, ya no. Hicimos una decisión con el intelecto y con nuestra voluntad, elegimos nuestro amor, nuestra clase, lo que queremos hacer, en vez de la ley tuya. Así que fuera de casa. Le decimos prácticamente eso a Dios. Porque sabemos muy bien que si nosotros cometemos un pecado mortal, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo ya no viven más en nuestra alma. Ya no están más en nuestro espíritu. Estamos espiritualmente muertos. Con ese pecado mortal, la virtud del amor desaparece. De esas tres virtudes, el amor, la esperanza, ¿y qué más? ¿Y la fe? El amor muere. Pero nos queda la esperanza y nos queda la fe. Pero la esperanza y la fe no nos dan vida. Tú puedes tener fe, pero el diablo también tiene fe y está en el infierno. La fe y la esperanza no son dones de vida. La que da vida es el amor. El amor es el que vivifica las otras dos virtudes. Dicen que de las tres virtudes la más importante es el amor. Porque por más que tú des tu vida, te quemen vivo o hagas lo que quieras, si no lo haces por amor no sirve de nada. Está duro el asunto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, que vamos a ser juzgados en el amor. ¿Cómo? Vamos a ser juzgados en el amor. Exactamente. Una cosa muy importante. Nosotros recibimos la gracia, ¿no es cierto? Tenemos los sacramentos, tenemos todos los elementos y las armas para aumentar la gracia en nuestra alma. En el momento de la muerte, hay una pregunta muy importante. ¿Tengo la gracia santificante en mi alma? En el momento de la muerte. Y depende del grado de gracia santificante que tenga en el momento de la muerte, va a ser el grado de gloria que yo tenga en el cielo. Depende la cantidad de gracia que yo tenga en el momento de la muerte, va a ser el grado de gloria que yo tenga en el cielo. Nosotros tenemos la gracia santificante, estamos salvados, sabemos que estamos salvados y tenemos la gracia santificante, tenemos que pagar nuestros pecados en el purgatorio. ¿Pero por qué tenemos que pagar? Si tenemos la gracia de Dios, tenemos la misma vida de Dios en nuestra alma, la misma esencia de Dios, ¿por qué tenemos que ir al purgatorio? Porque Dios es misericordioso, ¿no? Infinitamente misericordioso. Pero también es justo. Y no hay verdad ni justicia, ¿no es cierto? No hay verdad sin justicia. Como yo digo, están jugando dos niños a la pelota y rompen el vidrio de una casa, van y le tocan la puerta al Señor, Señor, perdónenos, sí, te perdono, pero págame el vidrio. Tenemos que perdonar. Cuando vamos al purgatorio, tenemos que pagar por los hechos que hicimos. Pero lo que queda de pagar en el purgatorio es la concupiscencia o la tendencia que tenemos al pecado. No tenemos tendencia al pecado, que si no fuese por Dios, dice, sin mí no pueden hacer nada. Porque tenemos la tendencia al pecado, la concupiscencia, que nos lleva a hacer cosas malas. Entonces es Dios el que nos da su gracia para poder fortalecernos espiritualmente y hacer las cosas que le agradan a Dios. Es la única forma. Entonces sí, muy bien, Claudia está bien que lo que dijo. Es cierto que vamos a ser juzgados en amor. El amor que tengamos. El amor con el que hagamos nuestros actos diarios de vida, ¿no? Sí, sí. Parece difícil, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, el simple hecho de estar en tu casa con tu esposo o tu esposa y tratarlo con amor. Hacer las cosas que no nos gustan, el sacrificio. ¿No es cierto? Y demostrarle que nosotros realmente hacemos algo por ellos. Y no hacer la filosofía del mundo, que es el minimalismo. Lo mínimo que puedo hacer para que no me despeine un poco. Yo no me despeino fácil, tengo 3 pelos locos. Pero el minimalismo no es parte de Dios, es una filosofía hueca espiritualmente hablando. Entonces es muy claro que digamos que el intelecto hace nuestras decisiones de acuerdo a lo que ama. Si ama a Dios, vamos a hacer las decisiones correctas. Ahora, si ama otra cosa, va a ser las decisiones del mundo, va a ser la decisión del mundo no está correcta, va a ser contra Dios. Nuestra voluntad es lo mismo, la voluntad hace lo que ama. A diferencia del intelecto, que hace lo que ama,
el intelecto necesita también la verdad. Porque la verdad es el alimento del intelecto y el amor es el alimento de la voluntad. ¿Ok? ¿Se lo recordarán? Lo que me escribí. Es muy importante que sepamos eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo quería dejar acá para no seguir más porque es un poquito más largo. Sí. Sí. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, podemos hacer las oraciones finales, ¿no es cierto? Y espero que el Espíritu Santo nos haya iluminado a todos, porque yo en el transcurso de lo que uno va estudiando y todo, siempre encuentra algo que no lo había visto antes. Y nos pasa a todos eso. Es como leer un libro y encontramos algo que no habíamos leído antes. Y lo encontramos ahora y lo vemos. ¿Será el Espíritu Santo que influye? No sé. Recuerden que no es cuestión de sentimiento. ¿Ok? No es cuestión de demostraciones de hablar en lenguas, ni nada de eso. Esto es cuestión solamente de hacer la voluntad de Dios y de la obediencia de Dios. Con eso tenemos suficiente. No hay que ser ningún profeta ni hacer cosas espectaculares. Dios quiere simplemente que hagamos la voluntad, su voluntad. Y tomar las decisiones basadas en el amor a su amor, a su voluntad. Bueno, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. ¿Okay? Y gracias por venir.